Sí, gracias, compañeros, mesa de trabajo, gobierno nacional, órganos de control, con un cordial saludo. Pues bueno, digamos que nosotros tenemos allí un reto. Yo creo que la lectura política que hay que hacer que tiene que hacer el gobierno nacional en medio de esta crisis es efectivamente, pues, dar un salto cuántico, si nos permitimos llamarlo así, en relación a la política de empleo del Estado y también de reactivación económica, pues teniendo en cuenta las cifras tan preocupantes que ya ha dado el DANE y que las dio en esta mesa con un 6.8 del PIB, la caída más drástica desde los años 70, un 21 millones de colombianos en situación de pobreza y pues una situación de empleo pues que está reclamando que el Estado también tome medidas para dar ejemplo desde casa y una de ellas pues es también la formalización de las plantas de personal que efectivamente yo escuchaba al viceministro de Hacienda diciendo, bueno, pero denme la fuente de financiación para el pliego, entre otros temas. Nosotros hemos dicho y hemos sido reiterativos que la fuente de financiación está identificada. Una de ellas especialmente pues es revisar el tema del pago de la deuda pública y no solamente en el pago mismo, sino también los empréstitos que se adquieran para qué son. ¿Sí? Nosotros estamos esperando que efectivamente en esa discusión económica pues se pueda revelar que desde la Contraloría esos informes se han dado en qué se gasta la gran mayoría de los empréstitos públicos y se van en funcionamiento del Estado. Pero digamos que si se fuera en funcionamiento del Estado para, por ejemplo, dignificar el trabajo, que no solamente debe ser un discurso de los trabajadores organizados, gobierno nacional, sino que aquí hay una oportunidad para el presidente Iván Duque en poder enderezar pues situaciones que el modelo neoliberal que ellos mismos adoptaron con el sofisma del nombre de la economía naranja pues tienen en situación de aprietos a la economía y que esto no es solamente culpa del gobierno de Iván Duque, sí, es un efecto acumulativo, pero tiene una oportunidad grandísima, histórica, en que en los pocos meses que quedan de gobierno puede vía legislativa establecer unas medidas que entre otras como el Estatuto del Trabajo puede equilibrar la balanza que para los próximos 10 años pueda reactivar la economía y generar empleo a gran escala, como lo hizo Franklin Delano Roosevelt en la depresión de los años 30. ¿Sí? Y es una sencilla fórmula, es la del diálogo tripartito, ¿sí? En la que se incluyen no solamente los empresarios, sino los trabajadores, y quitarnos ese sofisma, que yo creo que se está demostrando y que los trabajadores podemos también ser cogobernantes, es decir, podemos coadministrar, que eso es un principio OIT, y que aquí en Colombia eso se ha satanizado y se ha dicho que es que los trabajadores no pueden coadministrar cuando efectivamente los trabajadores organizados en la lógica del diálogo social estamos orientados a eso, a la mejora del Estado, a la mejora de la administración pública desde el punto de vista de los estatales, pero también a la mejora de la economía desde la sociedad civil en todos los sectores en los que se puedan dar este diálogo, como lo ha demostrado a nivel mundial países que hoy pues nos llevan un poquito de historia, pero también de avance en lo económico. Sobre el tema efectivamente del punto en mención, pues el tema de de las plantas de empleo público, allí es importante que pues nosotros avancemos en la necesidad pues de activar el mecanismo que está en el decreto 1066, que es las mesas de revisión de cómo están las plantas. Es asombroso, por ejemplo, escuchar, ya no pasa en Contraloría hemos avanzado efectivamente en un diálogo social en la medida en que se ha venido formalizando y se disminuyeron drásticamente las OPS, pero es asombroso escuchar, por ejemplo, cómo en el Ministerio del Trabajo, entre otras entidades, pero hablemos de la cartera del trabajo, es una de las que más prolifera las órdenes de prestación de servicios en una lógica que es inversa a lo que efectivamente no solamente la Corte ha dicho, sino lo que es necesario en el país, trabajo decente. Estamos hablando de la generación que hoy, de los profesionales recién graduados, que está entre los 20 y 30 años, que es la generación de las OPS, y uno los escucha a muchos de ellos decir que nunca han sabido qué es recibir una prima, nunca saben qué es recibir unas vacaciones, nunca han sabido qué es recibir los beneficios que con sangre, sudor y lágrimas los trabajadores ganaron en las décadas de los 50, 60 y 70 y que con el modelo neoliberal se han desmontado. ¿Y por qué no podemos recuperar eso? El mundo lo está pidiendo, es hora de reorientar el camino de la humanidad y especialmente en Colombia hacia un trabajo decente y en esa medida nosotros sí estamos proponiendo que efectivamente aquí hay una oportunidad para el gobierno nacional. ¿Sí? No es la lógica monetarista o la lógica draconiana que en situación de crisis recortemos Estado o recortemos nóminas cuando la lógica debe ser a la inversa. Es decir, si queremos reactivar economía, pues necesitamos garantizar empleos estables y bien remunerados y salarios para efectivamente pues, incentivar el consumo, que per se no es inflacionario como lo sustentan algunos tecnócratas del Banco de la República y del Fondo Monetario Internacional, que esa tesis ya está más revaluada.
Entonces, en esa lógica nosotros tenemos que impulsar desde el Estado, efectivamente con este artículo 25 y también como lo ha propuesto CTU Ustra y otras confederaciones, pues la necesidad de, pues, de reorientar la situación de la formalización de las plantas, el desmonte de la terciarización y permitir que el Estado, en la lógica de una ampliación y de unos estudios técnicos que se revisen cargas laborales y hacia dónde se quiere orientar, podamos definir cómo vamos nosotros a permitir no solamente la formalización de los que están, sino pues aperturar nuevas plazas de empleo para poder garantizar una lógica de reactivación económica desde el Estado. No solamente es cargarles a los empresarios o en la lógica que nos han vendido de que es que hay que incentivar la inversión privada para reactivar la economía y el Estado, ¿qué? Hemos demostrado, se ha demostrado históricamente que en las épocas de mayor crisis económica, el Estado, como director de la economía, como rector de la economía, es el que jalona, no solamente con el tema de las formalizaciones de plantas, sino con las grandes obras de infraestructura que necesita el país, que esa es una discusión que también tenemos que dar en el marco de la mesa económica para poder demostrar que aquí no solamente venimos a negociar unas migajas de un aumento salarial del 2 o el 3%, sino que aquí estamos dando una discusión también de política pública para desde el mundo del trabajo dar la visión y el aporte para la reactivación económica del país, como lo hicimos en el COMPES, que desde CTU Strap y desde todas las confederaciones hicimos para presentar las alternativas para la reactivación económica de pospandemia. Entrando en materia con el artículo 31 del parágrafo primero, también tenemos ahí un tema de una injusticia que hay que resolver. ¿Y por qué lo digo injusticia? Porque es que efectivamente el concurso mixto de ascenso o el concurso de mérito mixto, como se conoce, fue una conquista sindical que hoy está establecida en la ley 1960 del 2019, que reforma la ley 909 y que fue producto de un acuerdo estatal del 2019 y otros que venían acumulándose, en el que se llevó al Congreso de la República un proyecto de ley para garantizar que los trabajadores del Estado en las plantas estatales que se abren en los concursos de vacantes se reserve un 30% para los trabajadores que están dentro de la carrera y un 70% a la ciudadanía. Y eso no es un capricho, no fue un capricho ese entonces, ya es ley, pero infortunadamente ocurrió una omisión legislativa, es decir, en el Congreso de la República se legisló para que efectivamente todos los sistemas de carrera, tanto de la ley 909 como los especiales, incluyeran, pero hubo una omisión, y en el caso específico de la Contraloría General de la República se omitió. Hubo una omisión legislativa establecer que los sistemas de carrera especiales de origen constitucional también entraban, pero hubo una omisión legislativa porque en los antecedentes, tanto en la negociación que es de carácter vinculante, participamos los funcionarios de la Contraloría General de la República, ¿sí? Pero en la exposición de motivos del proyecto de ley también se establece que se establecerá para los organismos, entidades y organismos del Estado, ¿sí? Entendiéndose organismos de control, pero en la redacción hubo una omisión. Infortunadamente, pues eso sucedió. La administración de la Contraloría General de la República le dio una consulta al Consejo de Estado, Sala Civil, y digamos que tanto la formulación del concepto como la lectura que hizo el Consejo de Estado, que además no es vinculante, pues digamos que omite varias situaciones. Primero, la ley en el tiempo, porque efectivamente la interpretación que hace el Consejo de Estado es la lectura del régimen especial de carrera de la Contraloría, pero omite que efectivamente cuando hay dos normas en conflicto en materia laboral, ¿cuál se debe aplicar? Pues la más favorable a los trabajadores, ¿sí? Pero además de ello también se omite que nuestro régimen de carrera especial de la Contraloría establece que de manera supletoria se pueden establecer preceptos de la ley 909 para beneficio del régimen de carrera. Pero allí estamos en esa discusión. ¿Y qué estamos esperando al interior de la Contraloría, tanto trabajadores como administración? Efectivamente, que el gobierno nacional, en el marco de esta mesa nacional, nos dé una mano para resolver ese vacío jurídico, porque nosotros entendemos que tanto el ordenador del gasto, el representante legal o Contralor General de la República, pues tiene sus reservas efectivamente, porque en el caso de que el próximo año estamos a puertas de convocar un concurso, tener la seguridad jurídica para que el día de mañana esta situación no vaya a repetir contra él, y eso lo entendemos claramente. Pero aquí, y aprovechando pues que también está la Contralora Delegada del sector trabajo, la doctora Yehan, que también está acá presente, no como vocera de la Contraloría, sino como órgano de control, pero también pues este mensaje y esta discusión le hemos dado al interior de la Contraloría, pero sí necesitamos la mano del gobierno nacional y de todos los actores en el marco de esta mesa para poder avanzar en la implementación o resolver jurídicamente el tema de vía administrativa, o como lo estamos solicitando, hacerle una adenda a la ley 1960 en el que efectivamente se establezca un parágrafo de que también
se aplicará para los regímenes especiales de origen constitucional, porque allí tenemos esa situación y es una situación de injusticia porque es como decir, así como se dice, participamos en la semilla, la hicimos germinar, creció y no podemos acceder a los frutos, eso es injusto. Hay una injusticia y para el caso de la Contraloría General de la República, pero también hacer también una mesa de seguimiento en qué entidades donde se vayan a establecer concursos de mérito se debe aplicar. Porque esto es una conquista importantísima. Es que las personas que están en régimen de carrera, tanto administrativa, régimen ordinario, como las otras, que llevan 15, 20 años en la entidad, en un grado, y que han podido ascender y que han podido ascender en conocimientos, tienen capacidades de estudios mejor elaboradas, no tengan la posibilidad de ascender. La única manera eran los encargos, que a eso es lo que vamos también con el siguiente parágrafo. ¿Sí? En el régimen de carrera pública de Colombia, los encargos se han establecido como un incentivo para los funcionarios, como un crecimiento, como una posibilidad de crecimiento horizontal, digamos que temporal, pero que permite una movilidad en el entendido de que los encargos, el espíritu de los encargos es un incentivo para aquellos trabajadores que por experiencia, por méritos, por calificación, digamos que por todo lo que demuestran, pues se les puede dar la oportunidad en aquellas vacantes que estén allí temporalmente establecidas para poder tener unos tiempos de poder tener no solamente una mejor aspiración salarial, sino también el desarrollo de unas actividades y unas funciones que lo pueden preparar de cara a un futuro concurso. Entonces allí tenemos una oportunidad importante, pero ¿qué es lo que está pasando hoy? Que efectivamente hay una zona gris y que también de la mano con la función pública, doctor Alvis, allí les vamos a pedir, revisen algunos conceptos que han establecido la función pública y democratizar los encargos en la lógica del Estado social de derecho y de los principios de la función pública y de la carrera administrativa, están concebidos como unas herramientas de incentivo en el que no debe mediar solamente la actitud discrecional del nominador, porque allí estamos hablando de seres humanos que de una u otra manera al que le cae bien le dan el encargo, al que no, no, ¿sí? Pero que podamos establecer una reglamentación específica, unas tablas, unas calificaciones como lo hemos venido impulsando. Entonces, yo creo que eso es importante, establecer el criterio del encargo basado en el mérito, el desempeño, experiencia y formación, y que se establezca de una vez por todas el avance en lo que en el marco del Estado Social de Derecho, doctor Alvis, director de la Función Pública, tenemos que avanzar en la materia de encargos y que deje usted esa huella, doctor Alvis. Yo creo que usted pasaría a la historia como aquel director de la Función Pública que se dio la pela por democratizar los encargos en la función pública y de manera muy comodida le anticipo que millones de trabajadores del sector público se lo agradecerán porque es una situación que muchas veces es injusta. Uno escucha en todas las entidades del Estado la queja de que siempre encargan a los mismos, de que los encargos no son rotativos, de que los encargos, ¿sí? Resolvamos esos dos temas, doctor Alvis, y el gobierno nacional, bancada del gobierno nacional, en una actitud democrática y demostrativa del gobierno nacional en el que sí quiere resolver los temas fundamentales, que no son solamente los del aumento salarial del puntico, los dos punticos que bueno, de una que otra manera servirá para algo de comprar adicional en la canasta familiar o corregir la indexación de la inflación, pero estos temas son importantes, doctor Alvis, el entendido de democratizar y darle justicia laboral a los trabajadores estatales en Colombia. Muchas gracias por poner atención en este punto y esperamos que podamos avanzar en ello. Muchas gracias, compañero Pedro. Sabemos de su profunda entrega al estudio de estos temas y precisamente hay unas mesas sectoriales para también aprovechar en el enfoque en la educación y todo ello, y que este es un tema transversal. Entonces, muchas gracias, compañero Pedro, por su ilustración. Continuamos, Arley, con el siguiente punto, es tan amable para agilizar. Señor. Quiero saludar al compañero Pedro de la Contraloría. Claro, doctor. Y decirle que me pareció muy interesante su análisis de política estatal económica, un análisis serio, profundo, y que lo escuché con profunda atención, compañero Pedro. Muchas gracias, doctor Alvis. Muchas gracias, doctor Alvis. Gracias por su actitud democrática. Doctor, compañero Pedro. Continuamos entonces, compañero Arley.